Los videojuegos. A través de los años, la humanidad ha buscado distintos métodos para entretenerse, desde los deportes, el teatro, el cine y demás artes. Al pasar de los años, la tecnología ha ido evolucionando, al igual que las nuevas formas de entretenimiento, pero no fue hasta la década de los 50 cuando surgió una de las mayores industrias de entretenimiento que sigue vigente hoy en día, y esa es la industria del videojuego. La idea de interactuar sobre una pantalla revolucionó al mundo, con juegos como Pong, como Pac-Man, las consolas como Atari. Fue el inicio del videojuego, y así la tecnología ha ido avanzando, y así las generaciones de videojuegos de igual manera. Actualmente estamos en la 8ª generación de los videojuegos, y a través de los años, desde la primera generación, hemos notado avances en lo que es las gráficas, los tipos de juego, la jugabilidad, los formatos, etc. Desde el NES al Super NES, el paso a las 3 dimensiones con Nintendo 64, la primera PlayStation, luego un avance más notorio con GameCube, PlayStation 2, la primera Xbox, y el gran salto que se dio de la 6ª a la 7ª generación con PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. Y actualmente estamos con la PlayStation 4, Xbox One y Wii U. Pero, a diferencia de generaciones anteriores, en lo personal, yo no he visto un gran salto gráfico notable como se dio de la 6ª a la 7ª generación. Recapitulando un poco, cuando en la 6ª generación las consolas en el mercado eran la PlayStation 2, la primera Xbox, la GameCube. Cuando salió la 7ª generación, comparando las sucesoras de estas, se pudo notar un gran avance gráfico. Era notable, a simple vista se podía ver. Y fue la época del surgimiento del juego online, también cabe resaltar. Se notaba una gran diferencia al comparar una PlayStation 2 con la PlayStation 3. Y más aún, cuando el mismo juego salía para ambas consolas. Porque recordemos que la vida de PlayStation 2 fue muy amplia. Pero, si vemos hoy, por ejemplo, el mismo juego en PlayStation 3 y PlayStation 4, pues la diferencia no es tan obvia, tan notoria. Claro, hay diferencia, no voy a decir que sea igual, pero no es tan significativa como lo fue de la PlayStation 2 a la PlayStation 3, por ejemplo. Y ahora surgió en mí la siguiente pregunta: ¿hay realmente un salto notable en cuanto a gráficos y demás de la 7ª a la 8ª generación? En lo personal, pues no veo mucho cambio. Claro, de que existe el cambio, existe, pero es muy leve. Hay cambio en el control, por ejemplo en los mandos, los gráficos, pero que no es mucho, la verdad es muy leve. Las capacidades de la consola, las prestaciones extra, en fin. Un punto importante es el catálogo. El catálogo de los juegos que va a tener esa consola. Los juegos son el alma de una consola. Comparando el catálogo de consolas como por ejemplo el Wii, comparándolo actualmente con su sucesor que es el Wii U, pues se nota el gran abismo en cantidad de títulos entre ambos sistemas. Y lo mismo pasa con las otras consolas de Sony y Microsoft. La PlayStation 4 se ha pasado la mayor parte de esta generación viviendo de remasterizaciones, pero aún así lidera las ventas en esta generación y pareciera que ya la tiene ganada, pero falta todavía un par de años para ver eso. Otro punto importante son las exclusivas.
que en esta generación no han brillado con mucho esplendor. Hablando de PlayStation y Xbox, pues realmente la Wii U vive únicamente de exclusivos, en un 90% me atrevo a decir. Microsoft sacando sus juegos en Windows 10, Sony compartiendo exclusivas entre comillas, que en realidad saldrán también en PC. Lo que puedo notar es que en esta generación la PC está devorando a las consolas. Las únicas razones por las que te compras una consola, por ejemplo en mi caso, es porque no puedo jugar Mario Kart 8, Super Smash Bros para Wii U en una PC. Cierto, hay emuladores, pero hoy en día no hay un emulador que corra a la perfección los juegos de Wii U, por ejemplo. Tendría que esperar a la siguiente generación para poder jugar a los juegos de Wii U de la generación pasada, y pues como que no tiene mucho sentido para mí. Por lo mismo, un Uncharted, un Gears of War, un Halo, es lo mismo. La consola te la compras porque no la puedes jugar de otra manera. Y lo que más me preocupa es que todo parece indicar que se aproxima una generación intermedia, una generación 8.5. Como de todos es sabido, Nintendo está trabajando en la muy rumorada NX, que ya es un hecho de que está, solo estamos esperando que Nintendo lo anuncie oficialmente. Y Sony últimamente se dio una noticia de que ya está trabajando en una PS4K, una PS4.5. Y la similitud que hay entre ambos proyectos es que van a tener más potencia que sus homólogas de esta generación, Wii U y PlayStation 4, respectivamente. Ahora surge otra pregunta: ¿cómo afectará esto a la industria? Lo que debemos comprender, tanto nosotros como las empresas de juegos, de videojuegos, es que no puedes hacer lo mismo que hace Apple con sus celulares. La vida útil que debe tener una consola para que valga la pena invertir $400 sería como mínimo unos 6 años. Pues hay que recordar que aparte de esos $400 de la consola, cada juego te cuesta $60 por lo menos. Y no vas a jugar solamente un juego, mínimo tienes que jugar unos 10 juegos para que valga la pena comprarte esa consola. Y eso que en Estados Unidos es ese precio. Aquí en Latinoamérica los precios son muy elevados. Una consola te viene costando casi $520, $530. Y los juegos ni se diga. Entonces, es por lo mismo que en nuestro territorio por lo general se recurre a la piratería. Y aparte de eso, las consolas se compran cuando ya llevan unos 2 años en el mercado, cuando ya el precio por lo menos se reduce en un 10%. Pero qué decepción te da cuando te cuesta ahorrar, o cuando trabajas ganarte el dinero para comprarte tu consola y de repente anuncian que va a salir una nueva y la acabas de comprar. Yo compré el Wii U el año pasado, en agosto, y para mi sorpresa ya en diciembre ya estaban hablando de la NX, si no es que antes. Pero en lo personal yo no le veo problema. Hay que saquen una revisión de una consola, siempre y cuando no salgan juegos que no pueda jugar yo en mi consola, cuando sea siempre hablando de la misma generación, claro está. Por ejemplo, yo tengo mi 3DS. Al año de que yo la adquirí salió la New 3DS. Y nos dan la noticia de que Xenoblade será exclusivo de esa consola. Menos mal que Xenoblade no es un juego que a mí me atraiga demasiado. Por ejemplo, si hubieran anunciado que Pokémon Omega Ruby Zafiro Alpha
hubiera sido exclusivo para New 3DS, bueno, ahí sí me hubiera enojado. Porque no es justo que yo haya adquirido una consola y de paso que es la 3DS XL, sacan una revisión, está bien, es más potente, carga más rápido, excelente. Pero si ya metes juegos exclusivos únicamente para esa consola como que se tratara de una nueva generación, ahí sí que no es justo en ningún sentido. Es cierto, quieren ganar dinero y todo, pero tampoco deben de burlarse así de sus clientes. Yo, si hubiera pasado eso, la verdad yo hubiera perdido la esperanza en Nintendo, en sus portátiles realmente. Incluso me hubiera comprado una PS Vita de la rabia. Pero menos mal que no. Solo fue ese juego y creo que es el único exclusivo para New 3DS. Y bueno, entonces, ¿está bien actualizar las consolas? Sí, lo veo correcto. Si hay gente que tiene la capacidad para comprarse una nueva consola que, por ejemplo, cargue más rápido, traiga unas aplicaciones más, pues está bien, a mí no me molesta. Siempre y cuando no perjudiquen al consumidor que adquirió una consola anterior y que no esté en mucha desventaja con la revisión con la consola que salió anteriormente, con la consola original. Los rumores sobre NX van y vienen por montones. Que será un híbrido, que será un control con pantalla táctil, etc. De más potencia y demás. En otro video hablaré exclusivamente de NX. Entonces, para mí la octava generación no ha significado un paso tan notorio en cuanto a tecnología hablamos, gráficos y demás, como en generaciones anteriores. ¿Se aproxima a una generación 8.5? Probablemente sí. Eso implicaría que la octava generación pues se prolongaría unos 2 años más, por lo menos. Esperemos y salgan más juegos, pues como mencioné antes, el catálogo de esta generación, comparando para no ir tan lejos a la generación anterior, pues sí son muy escasos los títulos. Hay que esperar los próximos lanzamientos importantes que quedan en esta generación. Contando desde 2013, podríamos decir ya esta generación lleva 4 años de vida. Pero lanzando las actualizaciones de las consolas, pues se puede prolongar hasta 3 años todavía. Solo esperemos a que en la novena generación sí podamos ver un paso importante con respecto a esta generación. Bien, eso es todo por mi parte. Suscríbanse si les gustan mis videos, denle me gusta si les gustó este y comenten sus opiniones, qué opinan acerca de esta octava generación. Eso es todo y hasta la próxima.